esto y mucho más es quien se integra a esta transmisión de CNN Chile en este Breaking News, quien es Raúl Sor, analista internacional. Felices de contar contigo aquí, Raúl, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y feliz de poder participar en esta transmisión que realmente marca un hecho que, aunque era esperable, es bastante insólito. Han habido pocos incidentes de esta naturaleza en la historia latinoamericana reciente. ¿Noriega es el último presidente? Yo diría que también el presidente Zelaya en Honduras fue removido por la fuerza y secuestrado y llevado fuera de Honduras, pero digamos, fue un incidente, digamos, de menor envergadura, en primer lugar porque es Honduras, y en el caso de Venezuela adquiere una dimensión internacional completamente diferente por las alianzas que tiene Venezuela a nivel internacional, especialmente con Rusia, hasta cierto punto con China, y por la gravitación económica, especialmente el petróleo. Sí, claro. Sí, claro, o sea, ¿Qué le siguieron comprando a Nicolás Maduro durante mucho tiempo? O sea, Estados Unidos siguió recibiendo el petróleo. Yo quería hacerte una pregunta previa. no solo eso, Maduro, antes que lo capturaran, dijo: estoy totalmente abierto a las inversiones estadounidenses, por favor. Cuando quieran y como quieran. Exacto. O sea, No, si de lado y lado, enemigos permanentes no hay, intereses ni amigos tampoco, hay intereses permanentes, eso lo sabemos. Te quería hacer una pregunta, si podemos retroceder un paso, independiente de los calificativos que la gente se va y se está formando y ya tiene probablemente en estos temas formados en su casa, independiente de lo que tú quieras o cómo lo califiques, podemos, porque lo que sí podemos decir es que esta intervención militar norteamericana saca a Nicolás Maduro del poder. La pregunta es, ¿podemos decir que se termina el régimen de Nicolás Maduro, digo, de su sector? La dictadura de Maduro se termina, o la de él sí, digamos, pero ¿se termina el régimen actual? ¿Qué crees tú que va a pasar con la situación en Venezuela? Porque todavía parece temprano para poder decir qué es lo que va a ocurrir, ¿o no? tú lo has dicho, es temprano y por lo tanto hacer vaticinios de cómo va a evolucionar la situación es muy arriesgado. Ni los propios venezolanos tienen claro cómo esto va a desarrollarse. Esto puede ser una situación, puede derivar incluso en una guerra civil en Venezuela, puede que haya una movilización masiva por parte de la oposición. Sí, pueden pasar muchas cosas, pero en definitiva Estados Unidos ha aplicado aquí una política que es, yo la llamaría copiando el modelo israelí. ¿Y cuál es el modelo israelí? Que es decapitar la serpiente, es decir, cortar la cabeza de la serpiente, la cabeza del enemigo, y eso es exactamente lo que Estados Unidos ha hecho. Ha capturado al presidente, al jefe. Yo no le llamo presidente por si acaso porque nadie lo eligió. Yo por lo menos. ¿Está bien? O sea, es libre el análisis de cada uno, pero yo le llamo dictador. De acuerdo. Pero se robó las elecciones recién. Bueno, digamos, decapitar a un régimen y sacar a su figura más importante, para no entrar en debates sobre cómo denominarlo, es una táctica que los israelíes han usado en muchas oportunidades. Lo hicieron en el Medio Oriente y asesinaron a líderes de distintos movimientos con los cuales combatía Israel, y en general les dio resultado. Ahora, cuando tú lo haces con un país, la pregunta es, ¿estamos hablando del madurismo o quizás estamos hablando de algo mucho más profundo, que es el chavismo? Es decir, el chavismo se transformó en una corriente y generó transformaciones muy importantes. Venezuela era un país muy oligárquico, con una concentración de riqueza muy importante en sectores muy pequeños, y bueno, Chávez, como militar en retiro, fue capaz de interpretar los anhelos de cambio, y efectivamente en Venezuela, independiente de las opiniones que uno pueda tener sobre la gestión de Chávez, hubo cambios sociales importantes. A mí me tocó visitar el país en varias oportunidades y bueno, habían obras sociales, vivienda, es decir, se observaban
ciertos cambios importantes y por lo tanto el chavismo echó raíces y Maduro fue prácticamente nombrado a dedo por Chávez. Absolutamente. Y claro, entonces la pregunta no es, a mi juicio, tanto el madurismo, no creo que el madurismo tiene la misma profundidad que el chavismo y básicamente, incluso hay, en los últimos tiempos se apreciaban diferencias entre los chavistas y los maduristas, con lo que quiero decir que habían algunos que se sentían más identificados con la gestión de Chávez que con la de Maduro. Pero... Ahora, una pregunta. En la historia internacional, ¿funciona esto de sacar al líder de un régimen? A todo esto, porque te decía yo lo de presidente, yo entiendo que es un debate interesante también, digamos, pero no le llamo presidente porque no fue electo, la primera vez sí, pero ya ahora se había robado las elecciones, hace rato había cerrado la asamblea, pero además porque tampoco le diría presidente a Pinochet, así para que se enojen de los dos lados, de los dos lados de inmediato, pero es una apreciación personal. Lo de presidente, para hacer una aclaración... Sí, yo sé que tú no lo dices por democracia. No, yo diría, por ejemplo, en el caso de los dictadores, yo nunca diría que son mandatarios, porque nadie les ha dado un mandato. Pero legalmente, el cargo que ocupan en la estructura de poder de un país es la presidencia. No, sí, yo sé. Por lo tanto, son presidentes. Claro. Ahora, yo estaría de acuerdo en decir, no es mandatario, porque nadie le dio un mandato. Lo sé. Lo que pasa es que, en el fondo, tú le das la significación a mandatario, porque tiene mandato. Que yo le doy a presidente también. Para mí, presidente también es un mandatario. Pero entiendo que es una disquisición que ninguno de los dos está diciendo que sea un presidente legítimo en Ahora, todo caso. Raúl, ¿cómo queda el derecho internacional? Bueno, esto ya está generando un gran debate porque bajo todas circunstancias esto es una violación manifiesta del derecho internacional y bueno, la administración o el gobierno del presidente Trump ha tenido una postura bastante clara en cuanto a transgredir ciertas normas, no solamente en términos internacionales, también hay mucho debate en Estados Unidos sobre algunas medidas que algunos estiman van más allá de sus derechos constitucionales, pero en definitiva hay una expresión en inglés que es interesante que es might is right, el poder tiene la razón. Es decir, si tú tienes la fuerza, tú puedes imponer tu criterio y claro, tú podrás ir después a hacer tus descargos y acusaciones a Naciones Unidas, pero eso ya es una cacofonía, es un ruido que no va a alterar las cosas. Estados Unidos realizó una movilización militar muy importante. Es decir, su principal portaaviones estaba fondeado cerca de la frontera venezolana y en varios países aledaños a Venezuela instaló tropas. Ahora, por lo menos, a lo que sabemos hasta este momento, les resultó algo que habían intentado muchas veces con malos resultados. Incluso, digamos, uno de los principales fiascos internacionales de Estados Unidos fue el intento en Irán de rescatar a los rehenes. Y bueno, eso fue un desastre, digamos, chocaron aviones, los descubrieron, en fin, tuvieron que huir y abandonar los helicópteros, todo fue un desastre completo. Bueno, en este caso no sabemos los detalles militares de cómo lo realizaron, pero el hecho de poder extraer al presidente en ejercicio, que mira, desde el punto de vista del ajedrez, el rey es la pieza más importante y toda la defensa del país está en función, incluso en países democráticos, donde no hay ninguna amenaza, hay una protección muy importante a la máxima autoridad del país, en todo el mundo. Bueno, que hayan podido entrar y lo hayan podido capturar es algo, un interrogante que va a tomar algún tiempo. Bueno, Trump hace unos momentos ha dicho en una conversación con Fox News que él conversó con Nicolás Maduro hace pocos días atrás. ¿Es posible pensar en una negociación entre ambos? Bueno, no una negociación que, digamos, Maduro se entregara y dice, pasa a buscarme a tal hora y ahí voy a estar esperando para que ustedes me saquen del país. No, creo que esa negociación... No. Porque había muchos que querían salir del país. Con Maduro, si salía Maduro. Bueno, eso es una elucubración. No sabemos realmente cuál es el grado de lealtad que tiene Maduro y esto se va a ver ahora en las Fuerzas Armadas, cómo reacciona el alto mando.
si hubo alguna ayuda por parte de militares venezolanos en esta operación o alguna connivencia o no. Eso está por Y sabemos verse. que los guardaespaldas de Nicolás Maduro eran cubanos. O sea, ¿qué pasó con una, ¿Qué supuestamente hay pasó una con fuerza esa como de defensa? 300 Claro. Por personas? eso llama tanto la atención cómo se realizó esta operación. Sí, bueno, ahí tú estás Puede poniendo haber el dedo una- sobre una gran interrogante. No sabemos cómo la realizaron, qué elementos hubo, pero realmente Estados Unidos lo ha intentado en otras ocasiones con muy malos resultados. Y además es una operación muy riesgosa. Imagínate que algo anda mal si Maduro muere en la operación de rescate, o al revés, la operación de rescate es detectada y es enfrentada. Y la frustran. Y la frustran, Claro. es decir, es un revés tremendo. ¿Qué va Es a decir, pasar Estados con Unidos tomó mucho Rusia riesgo. también? No, es que hay muchas interrogantes, pero antes claro. de seguir conversándolas con... Hay más interrogantes que Sí, respuestas. sí, claro. Sí, no, y después te vamos a preguntar por si puede haber habido una negociación con Cuba o no, que no haya pasado nada con todo este cuerpo supuestamente de guardias de Nicolás Maduro. Tal vez pasó y no fueron efectivos, en fin. Pero vamos a conversar con...